Saludos a todos, bienvenidos a nuestra nueva clase de matemáticas en la semana 24 del programa educativo Aprendamos Juntos en Casa. Estamos ya en el proyecto número 4 en la semana 1 para Educación General Básica Superior. Nuestro tema de hoy es el de los triángulos rectángulos, en donde vamos a empezar trabajando en las actividades de la página 7 y también de la página 8 de la ficha pedagógica. Para empezar, recordaremos qué es un triángulo rectángulo y vamos a observar su forma y vamos a notar que un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo interior recto, es decir, que mide 90 grados, este que está aquí. ¿Cómo se compone un triángulo rectángulo? Por dos catetos y por una hipotenusa. La hipotenusa siempre va a ser la línea que se encuentre al frente del ángulo de 90 grados. Y las otras dos líneas que se forman, más pequeñas, serán los catetos. Como podemos observar, no siempre va a estar ubicado en esta posición el triángulo rectángulo, puede estar ubicado de diferentes maneras, como estos que están aquí abajo, pero lo importante es siempre poder identificar cuál es la hipotenusa y cuáles son sus catetos. En cuanto a la actividad 4, nos dice resolución de triángulos rectángulos, que para resolver un triángulo rectángulo se deben determinar sus dimensiones y sus ángulos, o sea, sus medidas de sus lados, sus valores externos, tanto sus catetos como su hipotenusa, y sus ángulos, que son las medidas que están adentro del triángulo, medidas en grados de la apertura que se da de una línea hacia la otra. Entonces, podemos usar el teorema de Pitágoras, que nos dice que el cuadrado de la medida de la hipotenusa, o sea, de esta que está aquí, es igual a la suma de las medidas de los cuadrados de los catetos. Esa es la fórmula del teorema de Pitágoras que nos va a servir para poder encontrar en la parte externa del triángulo todos los valores de los lados, tanto los catetos como la hipotenusa. En este caso, aquí está representada la fórmula. A al cuadrado viene a ser cateto al cuadrado más b al cuadrado, el otro cateto al cuadrado es igual a c al cuadrado, sería la hipotenusa al cuadrado. Con esta fórmula yo voy a poder encontrar todos los valores externos. Y para encontrar internamente, en cambio, los ángulos, ahí voy a utilizar primero la definición de que siempre el ángulo recto vale 90 grados y en los otros dos las razones trigonométricas, que ya las vamos a ver a continuación y que también se ha tratado sobre ese tema en el tutorial del video de la semana 7. Vamos a observar aquí ejemplos primero del cálculo de los lados, de los valores externos. Tenemos para encontrar la hipotenusa, la fórmula me decía que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de sus catetos al cuadrado. Pero para sacar el valor final, yo poder simplificar esta hipotenusa al cuadrado y dejarla solo como hipotenusa, debo extraer la raíz cuadrada también del resultado de la suma de los catetos al cuadrado. Vamos a ver en este caso, me dice que encuentre la hipotenusa, en este caso el lado A, que no lo conozco, si sus catetos miden 6 centímetros y 8 centímetros. En este caso, voy a reemplazar en la fórmula. Hipotenusa al cuadrado va a ser igual a la raíz cuadrada de los catetos al cuadrado, ambos sumados. Entonces voy a decir, un cateto vale 6, elevado al cuadrado son 36, más el otro cateto, en este caso 8, 8 al cuadrado, 64. A todo eso le saco la raíz cuadrada, que obviamente como veo que la raíz se extiende hasta el final, tengo que haber sumado internamente los dos resultados, 36 más 64, 100. Raíz cuadrada de 100, 10. ¿Y en qué unidad está expresada? En centímetros, 10 centímetros. Es el valor que va aquí en A. Quiere decir que la hipotenusa mide 10 centímetros. Y recuerden que siempre la hipotenusa
va a tener un valor mayor que los catetos. Ahora, ¿qué pasaría con los mismos valores? Si en lugar de tener conocida el valor de los dos catetos, tengo conocida la hipotenusa y un cateto. También puedo trabajar. Ahora, para hallar ese cateto, lo que hago es despejar la fórmula de la siguiente manera. Raíz cuadrada de cateto al cuadrado es igual a raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos cateto al cuadrado. Recuerden, para encontrar la hipotenusa se suma. Para encontrar un cateto, cualquiera de los dos, se resta siempre el valor mayor, que sea el de la hipotenusa al cuadrado, menos el del cateto conocido. Sería 10 al cuadrado que da 100, menos 8 al cuadrado que da 64. Recuerden que aquí estamos trabajando siempre con potencias. 10 al cuadrado es 10 por 10, 100. Menos 8 al cuadrado, que es 8 por 8, o sea, 2 veces, 64. Y 100 menos 64 da 36. Para sacar la respuesta, obtengo la raíz cuadrada, que me da 6 centímetros. Coincidió con los valores del ejercicio anterior, porque estamos trabajando con las mismas medidas para ese triángulo. En un caso quisimos encontrar la hipotenusa y acá, en cambio, demostrar también la equivalencia por medio del cateto. Continuamos leyendo de la ficha pedagógica que nos dice, observemos cómo se comprueba sin dibujar incluso, o sea, sin hacer los triángulos rectángulos, si en este caso un triángulo cuyos lados miden 3 centímetros, 4 centímetros y 5 centímetros respectivamente es un triángulo rectángulo o no. Entonces, para comprobar, vamos a reemplazar siempre el valor mayor, es la hipotenusa. En este caso, c al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado. Recuerden que estas letras son indistintas. Uno elige en qué orden las va a ubicar de acuerdo a la posición que las tenga en su triángulo. Aquí hemos puesto c al cuadrado para la hipotenusa. En otro ejercicio tú puedes encontrar aquí a al cuadrado la hipotenusa y eso no importa, ¿verdad? O sea, uno decide qué letras va a utilizar y esas mismas deben coincidir si va a graficar con el triángulo rectángulo. Bueno, aquí tenemos 5 al cuadrado, hipotenusa al cuadrado es igual a cateto al cuadrado, 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. 5 al cuadrado, 5 por 5, 25. 4 al cuadrado, 4 por 4, 16. Más 3 al cuadrado queda 9. 16 más 9 es igual a 25. Como se cumplió con la igualdad, quiere decir que efectivamente, sin haberlo dibujado, se trata de un triángulo rectángulo porque se cumple con el teorema de Pitágoras. Y luego tenemos las razones trigonométricas. Como les mencionaba hace un momento, esas son aquellas que nos sirven principalmente para encontrar los ángulos. Y también se pueden utilizar teniendo internamente los valores de los ángulos para encontrar los lados por medio de procedimientos que generalmente se trabajan con la calculadora científica o también con tablas de equivalencias según los ángulos notables. En este caso vamos a empezar solamente planteando las razones o las fracciones. Vamos a ver las tres fórmulas básicas: el seno del ángulo, el coseno del ángulo y la tangente del ángulo. ¿A qué serán iguales? En este caso, el seno del ángulo, este que está aquí, va a ser igual a cateto opuesto. ¿Qué significa cateto opuesto? Todo lo que esté al frente del ángulo en el que estoy ubicada. Si estoy ubicada aquí, por ejemplo, en este espacio de A mayúscula, mi opuesto va a ser A minúscula. Sobre hipotenusa. En este caso, la hipotenusa la hemos definido con la letra C minúscula. Por lo tanto, el seno de este ángulo será A sobre C, que representa el opuesto sobre la hipotenusa. En cuanto al coseno de este mismo ángulo, tengo que será igual al cateto adyacente, que adyacente vamos a considerar siempre que esté a un lado. En este caso, como está en forma horizontal, viene a ser toda esta línea. Cateto adyacente, que está representado por la letra B minúscula, sobre la hipotenusa,
que hemos definido aquí como C. Y luego la tangente de este ángulo va a ser igual al cateto opuesto de este ángulo que tengamos aquí, ¿verdad? Sobre el cateto adyacente, en este caso el tangente del ángulo opuesto, tengo aquí, en este caso A, ¿verdad? De este ángulo de aquí, entonces aquí hacemos la observación de lo que teníamos en la ficha, sobre adyacente, que es el que está al lado, que vendría a ser B. Entonces, aquí sería A sobre B. Y ahí está ya definido cuáles son las partes para formar las razones trigonométricas. Se empieza con una fracción. Si quisiéramos encontrar ángulos, deberíamos tener aquí valores y aplicar el procedimiento. Vamos a ver un ejemplo de razones trigonométricas. Aquí yo tengo, si A igual a 10, B igual a 8 centímetros en este triángulo rectángulo, A viene a ser la hipotenusa, la más grande, B igual 8 centímetros, encontramos C por medio del teorema de Pitágoras, descubrimos que era 6 centímetros, cuando hicimos hace un momento aquí el procedimiento, este de aquí, y ahora sí, vamos a poder formar fracciones. Para poder formar fracciones y plantear las razones trigonométricas básicas, en estos casos, en los ángulos, yo voy a tener que haber ubicado todos los valores externos, todos los lados, tanto catetos como hipotenusa, porque debo conocer los dos valores. Entonces yo digo, por ejemplo, si quiero encontrar en este ángulo que está aquí, en el ángulo B, ¿cuál es el seno? Voy a decir, el seno va a ser opuesto, viene a ser B minúscula, sobre hipotenusa, que viene a ser A minúscula. Opuesto, si yo ya tengo aquí valores que me los están dando, a diferencia de esta propuesta de la ficha que no tenía números, sino solamente el reconocimiento en letras, acá vamos a ver, opuesto sería 8, como está en una fracción, sobre hipotenusa, que sería 10. Y lo simplifico, me queda 4 quintos. Recordemos que esto es un repaso que se vio en la semana 7. En el coseno tenemos de este mismo ángulo B, el adyacente, en este caso el que está al lado, sería, como estoy aquí arriba ubicada, el adyacente sería el vertical. Si yo estuviese abajo, en cambio, el adyacente sería el horizontal. El que está aquí del mismo lado sería 6 sobre la hipotenusa, que es 10. Y la tangente para este ángulo B sería el valor del opuesto, que es 8, sobre el valor del adyacente, que es 6. Y también lo he simplificado, me quedó 4 tercios. Lo mismo hago con los otros ángulos. Entonces es importante siempre reconocer y que estén bien ubicadas las letras que van a representar a los ángulos y a los lados. En los ángulos, las mayúsculas en las esquinas, y al frente de cada una de esas letras tiene que estar la misma, pero en minúscula. Por ejemplo, yo he decidido aquí que este ángulo recto, el de 90 grados, sea A, el de arriba B y el de acá a la esquina C. Pude haberle puesto otro orden a esas letras, pero lo que sí tengo que ver que me coincide es que una vez que ya definí los ángulos con letras mayúsculas, debo ponerle la misma frente en minúscula. Por ejemplo, aquí le puse C mayúscula, aquí está C minúscula. A mayúscula, A minúscula. B mayúscula, B minúscula. Y en base a eso ya me tengo que aprender, obviamente, las fórmulas. Entonces yo digo, para C, por ejemplo, estoy aquí. Olvido ya esta posición. Voy a este ángulo de aquí. En el ángulo C voy a decir, ahora mi opuesto, ¿quién va a ser? El que esté al frente ahora va a ser 6. Opuesto sobre hipotenusa, 10. Y simplifico 3 quintos. Coseno, ahora digo adyacente. Ahora como estoy aquí abajo, estoy ubicada en esta posición de C, el adyacente va a ser 8. Sobre hipotenusa 10 me queda 4 quintos. Y la tangente, que va a ser en este caso el opuesto, 6, sobre el adyacente, que es 8.
simplifico y me queda 3/4. Como hemos mencionado hace un momento, si quiero encontrar los ángulos, ahí sí puedo usar una calculadora científica o una tabla de equivalencias donde están los valores de los ángulos, pero debo tener primero planteados así, ¿verdad? El seno, coseno, tangente. Si quisiera encontrar acá de A, en cambio, ¿y qué diría? Este de aquí es el ángulo recto, por eso generalmente este no se le encuentra porque tiene ya valores fijos. Voy a decir, por ejemplo, el seno va a ser opuesto sobre hipotenusa. Entonces, ¿quién es el opuesto? 10. Y la hipotenusa también 10. 10 sobre 10, 1. Entonces, viene a ser, por eso el ángulo de 90 grados tiene aquí en el seno 1. Entonces, para el coseno y tangente ya no lo tenemos necesariamente que buscar, porque voy a decir, por ejemplo, si estoy en este ángulo y quiero decir coseno adyacente, tengo aquí tanto el valor vertical como el horizontal. Entonces, por eso siempre buscamos nomás de los otros ángulos, ya que tienen un solo valor opuesto y un solo valor adyacente. Y en este caso, siempre por eso decimos que el seno del ángulo de 90 grados va a ser 1, porque se está dividiendo para el mismo. Ahora vamos a continuar entonces con la tarea 1 de la ficha pedagógica. En este caso solamente nos va a pedir encontrar las partes externas de estos triángulos, pero pudiendo interpretar estos problemas de razonamiento y plantearlos. Nos dice, ponte a prueba, resuelve en una hoja los siguientes ejercicios. El primero, 2 aviones salen del mismo aeropuerto. Supongamos que estamos aquí. Los 2 aviones salen. Uno se dirige hacia el norte, hacia arriba, el otro hacia el oriente. Vamos a suponer que es hacia acá. O sea, desde aquí parten los 2 aviones. Cuando están a 1580 kilómetros de distancia uno del otro, uno voló hasta acá y el otro hacia allá, su distancia es 1580 kilómetros. Aquí está. Y ya uno de ellos ha recorrido desde donde empezó el aeropuerto hasta su punto en el que se encuentra ahora, 800 kilómetros. Por eso le ponemos aquí. Toda esta línea representa 800 kilómetros. Y la pregunta es, ¿qué distancia ha recorrido el otro avión? Entonces, ¿qué significa? Vamos a encontrar desde el aeropuerto hasta donde se encuentra ahora, ¿qué distancia ha recorrido ese avión? Vamos a encontrar el cateto. Y recordamos la fórmula del cateto. Raíz cuadrada del cateto al cuadrado es igual a raíz de la hipotenusa al cuadrado menos cateto al cuadrado. ¿Qué quiere decir? Yo simplifico este 2 con este 2 y me queda que el cateto va a ser igual a la raíz de, ¿cuánto es la hipotenusa en este caso? 1580 elevado al cuadrado. Pueden ayudarse con una calculadora o multiplicar manualmente 2 veces, 1580 por 1580. Anotan esa cifra y lo restan de, ¿cuál es el valor del cateto al cuadrado? O sea, 800 por 800. Y esos dos valores que los resto, les saco la raíz cuadrada y podré encontrar el valor en kilómetros que tengo que ubicar aquí para el cateto B, que es el valor que recorrió desde el aeropuerto hasta el oriente ese avión número 2. Ahí tenemos ya cómo resolver ese ejercicio. Y luego otro bastante similar. Nos dice, si nos situamos a 120 metros de distancia de un cohete, o sea, supongamos que este es usted está aquí, se sitúa a 120 metros de distancia de un cohete, acá está el cohete, esta es la distancia, y la vista hacia el extremo superior, o sea, hacia arriba, usted de aquí mira hacia arriba, del mismo recorre un total de 130 metros. De aquí así, recorre todos esos 130 hasta que llega a la parte superior, hasta donde se traslada ese cohete. ¿Cuál será esa altura del cohete? Vamos a encontrar aquí en este caso también un cateto. Nos está dando el valor de la hipotenusa y de un cateto. Y reemplazamos en la fórmula hasta hallar el resultado. Tenemos acá otro ejercicio que nos dice hallar el valor de la hipotenusa y las razones trigonométricas del ángulo alfa. Entonces, ¿cuál sería en este caso el ángulo alfa?
le hemos puesto así A, B y C mayúscula, que está en la letra C mayúscula, este espacio, ¿verdad? El ángulo alfa, ¿a qué va a ser igual? Voy a decir que si quiero sacar el seno del ángulo alfa va a ser igual al cateto opuesto, que en este caso ya tiene valores, son 6 unidades, sobre la hipotenusa. Copio el valor que tenga aquí. Como no lo tengo, previamente debo haber aplicado el problema con el teorema de Pitágoras. Voy a sacar la hipotenusa. Como recordamos, la hipotenusa es la suma del cuadrado de los catetos. Entonces, como usted va a hacer antes ese procedimiento, copia aquí el resultado. Si le salen en números radicales, lo puede dejar así en radical o redondear también a 2 decimales. Lo anota aquí, le pone la U, que viene a ser la unidad de medida. En este caso, no está diciendo metros ni centímetros, le pone la U. Y ese valor lo copia aquí abajo como hipotenusa y deja expresada la fracción. Luego para el coseno, ¿qué me dice? Del ángulo que está aquí, del ángulo alfa, va a ser igual al cateto adyacente, o sea, 14 unidades, sobre el valor de la hipotenusa. Y luego la tangente, el valor del cateto opuesto, sobre el cateto adyacente. Y forma las fracciones con estos valores. Y si se puede, lo simplifica, como entre el 6 y el 14, si se puede simplificar. Y de ahí lo deja planteado. En este caso no nos pide para este tema hallar el valor exacto de los ángulos interiores. Por ejemplo, aquí sabemos que vale 90 grados. Para estos dos lo podríamos hacer con una calculadora científica utilizando el procedimiento de las fórmulas de las funciones trigonométricas. Pero para este tema lo dejamos hasta ahí porque es lo que nos solicita. Luego nos pide que reflexionemos y redactemos escribiendo en la hoja del portafolio. Primera pregunta, ¿qué partes de un triángulo rectángulo hay que conocer para resolverlo? Como hemos mencionado hace un momento, para resolver ese triángulo rectángulo es necesario que usted pueda conocer los dos catetos, por ejemplo, si quiere encontrar la hipotenusa. También pueden conocer un cateto y la hipotenusa si quiere encontrar el otro cateto. Y también, si va a trabajar con ángulos, puede encontrar, por ejemplo, conocer el valor de un ángulo y de un lado, de los que están afuera y otro de los de adentro, y combinadamente puede encontrar el otro cateto que falta. Entonces, como les decía, ese es el procedimiento con las funciones trigonométricas. Entonces, por lo menos que conozca un ángulo de los de aquí adentro. Este sabemos que siempre vale 90, el ángulo recto. Y uno de los lados, ya puede usted seguir completando lo demás del triángulo, hasta que pueda llenar todos los lados y todos los ángulos. Luego, ¿qué nos dice aquí abajo? Nos pregunta, si se puede resolver un triángulo rectángulo conociendo solo dos ángulos, ¿por qué? En este caso será que sí. Como les he indicado, aquí ya un ángulo vale 90 grados. Si yo conozco el otro, tranquilamente puedo sumar esos dos y restar del total. Por definición, todo triángulo rectángulo internamente suma 180 grados. Entonces yo puedo restar 180 grados menos lo que tenga entre esos dos ángulos y ya puedo completar internamente mis ángulos. Y como les decía, teniendo todos los valores de los ángulos, mucho más fácil también se puede hacer el procedimiento y encontrar los valores de afuera con funciones trigonométricas. Vamos a la última pregunta de esta sección. ¿Cuál es la utilidad del teorema de Pitágoras en la actualidad? Bueno, como ustedes han observado en los problemas de razonamiento, se aplican para ejemplos que tengan que ver con la construcción. También hay casos, asimismo, que se utilizan para proyecciones de sombra, ejercicios con la tecnología, la navegación, la topografía, obras arquitectónicas, etcétera. Usted puede investigar y encontrar más para que pueda redactar aquí su respuesta. Luego, para reforzar el tema, les recomiendo que lean de la página 114 y 115 del libro de 10º año, el libro fase 2, donde está explicado el teorema de Pitágoras mediante varios ejemplos.
Como aquí, por ejemplo, estamos viendo que se aplica para la cancha de fútbol. Otro ejemplo que le sirve justamente para esta pregunta que le estaban haciendo aquí hace un momento. Si usted lee estas páginas, ve que se aplican las fórmulas indicadas para hipotenusa, para catetos. Acá hay otro ejemplo con un edificio, otro con una escalera. Acá con otras figuras que también usted puede decir, no es un triángulo rectángulo mirándola directamente, pero si usted internamente divide esa figura, puede hacer recortes y saca triángulos rectángulos del interior y puede también hacer los cálculos. Eso es importante mencionarlo. No es obligación que siempre esté solamente el triángulo rectángulo desde el inicio. Usted mire la figura y si de ahí internamente puede partirla y sacar triángulos rectángulos, también podrá hacer cálculos utilizando estas fórmulas. Y ahí vamos ahora sí a la tarea número 2 del texto de matemáticas de 10º año. Entonces vamos a resolver de la página 116 el numeral 2, estos literales A, B y C, y de la página 117 el numeral 5, los literales A y B. Aquí fácil, usted ya sabe lo que tiene que hacer. Veo que tengo los dos valores de los dos catetos, hay que encontrar la hipotenusa. Acá veo que tengo un cateto y la hipotenusa, encuentro el otro cateto. En el otro tengo la hipotenusa y un cateto, voy a hallar el otro cateto. Y si ven que las letras, ustedes las asignan. Por ejemplo, aquí arriba le han puesto A, acá arriba le han puesto B. Entonces, eso ahí es indistinto. Lo importante es que coincidan las mayúsculas con las minúsculas al frente. No se olvide, opuesto todo lo que esté al frente, adyacente lo que estén al lado. Y del numeral del literal 5, el numeral A y numeral B, te ayudamos planteando parte del problema para que usted lo pueda resolver. En el primero que nos dice, un grupo de ingenieros desean conocer la altura de una montaña y para esto utilizan una cinta de 200 metros que colocan desde la cima de la montaña y la extienden, o sea, desde la cima de la montaña, supongamos que fuera aquí, y la extienden totalmente hasta que toca el suelo, o sea, aquí. Y luego que ya la extendieron, ¿qué dice? Que está a 60 metros del punto A. O sea, aquí hay una otra distancia, ¿verdad? De un punto al otro. Y está en la parte del suelo. Y ese punto A está ubicado justamente debajo de la cima. Esta es la cima de la montaña. Aquí están los dos extremos que están separados a 60 metros. La distancia de arriba hasta donde se extendió era 200 metros. Aquí usted puede observar que le pide encontrar la altura de esta montaña, que va a ser un cateto. Aplica la fórmula y lo expresa en metros. Ahora el otro problema nos dice que el tamaño de las pantallas de televisión, suponemos que esta es la pantalla de televisión, viene dado por la longitud en pulgadas de la diagonal de la pantalla. Quiere decir que no vamos a tomar en cuenta todo este rectángulo, por ejemplo, sino solamente aquí, la diagonal. Por eso está pintado en azul. Si un televisor mide 40 pulgadas y tiene 95 centímetros de base, ¿cuál será su altura? Hay que encontrar esta de aquí, ¿verdad? Esta es la altura. Recuerda que una pulgada tiene 2,54 centímetros. ¿Qué quiere decir? Que para hacer el ejercicio deben estar expresados en la misma unidad. Si aquí está 95 centímetros, podemos convertir también esas pulgadas en centímetros. 40 lo multiplico por 2,54 y me salió 101,6 centímetros. O sea, ahora sí, voy a trabajar el ejercicio todo expresado en centímetros. Tiene la hipotenusa, tiene un cateto, va a encontrar el otro cateto. Y eso es todo con respecto a la tarea. Tenemos aquí una frase importante de Pitágoras mismo, justamente, que nos dice, educad al niño y no será necesario castigar a los hombres. Es una parte muy importante para que usted reflexione que desde ahora debe prepararse, que desde ahora sus padres, sus maestros, estamos haciendo un gran esfuerzo para que usted en el futuro pueda ser un ciudadano excelente, que la educación sea transformadora para usted como persona, tanto
en lo cognitivo, dando sus conocimientos, como también en sus valores, para que en el futuro sea el ciudadano que tanto necesitamos y en el presente también empiece ya a actuar. Sí. Les deseo una excelente semana y pueden continuar con sus actividades.